¿Alguna vez te has preguntado si estás haciendo cosas que alejan a las personas en silencio, pero nadie se atreve a decírtelo? A medida que envejecemos, comenzamos a adoptar ciertos hábitos. Algunos son reconfortantes e incluso sabios, pero otros pueden convertirse en puntos ciegos. Podrías pensar que simplemente estás siendo tú mismo, pero la verdad es que las personas que te rodean lo notan. Y aunque tal vez no digan nada, esos hábitos pueden influir silenciosamente en cómo te perciben tus familiares, amigos e incluso desconocidos. En este video vamos a descubrir 12 cosas negativas que podrías estar haciendo en la vejez que todos notan, pero nadie te dice. Y no me refiero a feo en el sentido físico, sino a comportamientos que poco a poco pueden desgastar tu dignidad, aislarte de los demás y minar la gracia y el respeto que has ganado a lo largo de tu vida. Cada una de estas señales te desafiará a reflexionar, a no juzgarte severamente, sino a sostener suavemente un espejo y preguntarte, ¿esto todavía me sirve o está alejando a la gente? Aquí están las buenas noticias. La mayoría de estos hábitos se pueden corregir. El primer paso es simplemente tomar conciencia. Al final de este video, no solo sabrás en qué debes prestarle atención, sino también cómo comportarte con más confianza, claridad y gracia en tus últimos años. Así que quédate conmigo hasta el final, porque te darás cuenta de que pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia en cómo los demás te perciben y lo más importante, en cómo te percibes a ti mismo. Vamos a empezar. Número 1. Descuidar la higiene personal. Una de las primeras cosas que la gente detecta en silencio, pero que rara vez menciona, es cuando alguien deja de cuidar su higiene. No me refiero a un gran descuido, sino a las pequeñas cosas: usar ropa que parece que ha sido usada durante 3 días, tener el cabello sin peinar, uñas demasiado largas, o un ligero olor que persiste durante demasiado tiempo después de salir de la habitación. Aunque parezcan insignificantes, dicen mucho. La higiene no es solo cuestión de limpieza. Se trata de cómo nos comportamos. En nuestra juventud, normalmente mantenemos estos hábitos sin pensarlo, pero a medida que envejecemos, la energía disminuye, las rutinas cambian y algunas personas empiezan a preguntarse, ¿qué sentido tiene? Ese cambio es sutil, pero la gente que te rodea lo nota. Puede que no te lo digan directamente porque no quieren avergonzarte, especialmente los miembros más jóvenes de la familia, que no saben cómo plantearlo sin herir tus sentimientos. Así que, en lugar de eso, simplemente se adaptan, se sientan un poco más lejos, acortan la visita o dejan de iniciar abrazos. Pero a lo que realmente están reaccionando no es a ti, sino al mensaje que tu autocuidado está enviando. Les dice que has renunciado un poco, que quizás ya no te valoras tanto como antes. Y aquí está la parte que nadie dice en voz alta. Cuando dejas de cuidarte, la gente inconscientemente deja de tratarte con el mismo nivel de calidez y respeto. Ahora, esto no significa que tengas que vestirte como una modelo o usar colonia todos los días, pero una camisa limpia, un cabello limpio y unas uñas arregladas ayudan mucho. Te dicen al mundo que todavía estás aquí, que todavía te importa y que todavía te respetas a ti mismo y a los demás. La verdad es que la gente responde a tu energía antes que a tus palabras, y la higiene es uno de los reflejos más claros de esa energía. Cuando te cuidas, invitas silenciosamente a los demás a tratarte con amabilidad, cercanía y dignidad, y ese es un mensaje que vale la pena enviar. Número 2. Hablar sin filtro. A medida que envejecemos, puede suceder algo curioso. La voz interior que antes decía, quizás no digas eso en voz alta, se vuelve un poco más silenciosa y a veces desaparece.
En general, comienzas a expresar lo que piensas con más libertad, tal vez incluso con orgullo, pensando que te has ganado el derecho a decir lo que quieras. Aunque eso pueda parecer liberador, las personas que te rodean a menudo sienten una incomodidad muy diferente. Verás, hay una línea muy fina entre la honestidad y la franqueza, y con el tiempo puede que te encuentres diciendo cosas que hacen que las personas se detengan, se muevan en sus sillas o eviten el contacto visual. Esto podría ser una señal de que lo que estás diciendo no es solo verdad, sino dureza. Tal vez te hayas sorprendido haciendo comentarios sobre el peso, la apariencia, las relaciones o incluso sobre cómo crían a sus hijos. Quizás lo hayas ignorado con una sonrisa y hayas dicho, solo estoy siendo honesto o, en mi época, no éramos tan sensibles. Sin embargo, la realidad es que la honestidad sin compasión solo suena a crítica, y las personas que sufren esto rara vez te lo dicen, simplemente empiezan a retirarse. Notarás que dejan de invitarte a ciertas reuniones o no permanecen en el teléfono tanto tiempo. Te quieren, pero están tratando de protegerse del dolor de esos pequeños comentarios descuidados. Esto no significa que tengas que censurar cada palabra o andar con pies de plomo, pero sí significa hacer una pausa antes de hablar y preguntarte, ¿es esto útil? ¿Es esto amable? A veces, lo que parece ser tu verdad en realidad es liberar frustración y puede ser más hiriente de lo que crees. Una buena regla general es que, si no quieres que alguien se lo diga a tu nieto, probablemente no deberías decírselo a otra persona. La belleza de envejecer es la sabiduría que llevas dentro, y cuando esa sabiduría está envuelta en bondad, la gente se inclina y escucha. Te respetan profundamente, pero cuando se presenta con sarcasmo o juicio, comienzan a perder el interés. Aun cuando tus intenciones son buenas, tus palabras tienen poder ahora más que nunca. Úsalas para construir conexión, no para crear distancia. Si todavía estás viendo este video y encuentras valiosos estos consejos, comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que estás aquí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas y actives la campanita para no perderte ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarte e inspirarte. Número 3. Usar ropa que ya no te queda. Hay cierta comodidad en las rutinas. Comer el mismo desayuno, caminar el mismo camino y usar la misma ropa que has tenido durante años. No hay nada de malo con la consistencia, pero cuando se trata de ropa, lo que una vez pareció clásico puede comenzar a sentirse descuidado. Puede que tú no lo notes, pero la forma en que te queda la ropa dice mucho sobre cómo conectado estás con el momento presente. Pantalones que quedan demasiado sueltos, camisas que quedan demasiado ajustadas, estilos anticuados o zapatos que han perdido su forma, no son solo decisiones de moda, envían silenciosamente un mensaje de que has dejado de prestar atención. Aunque nadie te lo dirá directamente, lo notan. No se trata de seguir tendencias ni de intentar vestirte como alguien de la mitad de tu edad, sino de mostrar al mundo que todavía te consideras alguien que vale la pena cuidar. Cuando las personas ven a un adulto mayor con ropa que le queda bien, parece cuidada y refleja un sentido de respeto por sí mismo, sienten instantáneamente admiración. Les dice que esa persona todavía aparece en el mundo, no por vanidad, sino por dignidad. Piénsalo. ¿Usarías el mismo traje que usaste hace 25 años en una entrevista de trabajo? Probablemente no. El mismo principio se aplica a la vida cotidiana. Nuestros cuerpos cambian, nuestro color de pelo cambia y nuestra energía evoluciona. Vestirse de una manera que refleje tu yo actual, no tu pasado, demuestra presencia emocional y autoconciencia.
He oído a algunas personas decir, ¿qué me importa lo que piense la gente? Me siento cómodo. Aunque eso es cierto, estar cómodo y ser despectivo no es lo mismo. Puedes estar cómodo y arreglado, relajado y respetuoso con tu apariencia. Cambiar a un par de jeans que te queden bien o elegir una camisa que resalte tus tonos naturales puede cambiar la forma en que la gente responde a ti, no por la tela, sino por lo que representa, que todavía estás comprometido, consciente y orgulloso de quién eres hoy. La gente no te felicitará directamente, tal vez ni siquiera lo mencionen, pero lo notan. Te sonríen un poco más y te tratan con más reverencia porque, te guste o no, la forma en que nos vestimos es lo primero que el mundo ve, y esa primera impresión todavía importa, incluso en la vejez. Número 4. Interrumpir o dominar las conversaciones. Todos queremos ser escuchados, especialmente en nuestros últimos años, cuando hemos vivido suficientes experiencias para saber una cosa o dos. A veces, en ese deseo de compartir lo que sabemos o de asegurarnos de que nuestro punto esté claro, nos olvidamos de dejar espacio para los demás. Puede comenzar sutilmente. Estás en una conversación y alguien menciona un tema que ya has tratado antes. Saltas y ofreces una historia, comienzas a explicarles lo que deben hacer y antes de que te des cuenta, pasan 10 minutos y nadie más ha hablado. Lo complicado de este hábito es que no proviene de un mal lugar. La mayoría de las veces tiene su raíz en un deseo genuino de ayudar. Pero aquí está el problema. Cuando ocupamos demasiado espacio en la conversación, silenciamos involuntariamente a las personas que nos importan, y ellas no te dirán que lo estás haciendo. En lugar de eso, comenzarán a alejarse, dejarán de llamarte tan a menudo y mantendrán las conversaciones más breves. Sentirás la distancia, pero no siempre sabrás de dónde viene. La gente quiere sentirse vista y escuchada, no sermoneada. Cuando cada conversación empieza a sentirse como una calle de un solo sentido, poco a poco desgastará la relación, especialmente con los adultos más jóvenes o los nietos, quienes tal vez ya se sientan inseguros sobre cómo conectarse con alguien de otra generación. No se trata de decir menos, se trata de escuchar más, de dejar que haya pausas, de hacer más preguntas de las que se responden y de resistir la tentación de dar consejos a menos que te los pidan. Una de las cosas más poderosas que puede hacer una persona mayor en una conversación es contenerse lo suficiente para permitir que los demás se expresen plenamente. No porque no tengas algo sabio que decir, sino porque ellos necesitan saber que lo que dicen también importa. Y aquí está la ironía. Cuanto menos dominates la conversación, más personas buscarán tu opinión. Cuanto más escuchas, más confían en ti. Te conviertes en alguien con quien quieren hablar, no en alguien ante quien sienten que tienen que prepararse. Así que, la próxima vez que estés en un grupo o simplemente charlando uno a uno, presta atención. ¿Estás realmente escuchando o simplemente esperando tu turno para hablar? Ese pequeño cambio de conciencia puede cambiarlo todo. Cuando las personas se sienten escuchadas, se abren, se acercan más y comienzan a esperar con ansias la siguiente conversación en lugar de temerla. Número 5. Quejarse de los niños de hoy en día. Comienza como una simple observación. Ves a un adolescente pegado a su teléfono y piensas, en mi época, realmente hablábamos entre nosotros. Escuchas a alguien de unos 30 años tomar una decisión con la que no estás de acuerdo y piensas que no tiene idea de cómo funciona el mundo real. Y antes de que te des cuenta, estos pensamientos empiezan a filtrarse en conversaciones con amigos, familiares e incluso con desconocidos. Puede que no te des cuenta,
Pero cuando criticas constantemente a las generaciones más jóvenes, envías un poderoso y a menudo dañino mensaje. Les dice a las personas que te rodean, especialmente a tus hijos y nietos, que no estás interesado en comprenderlos, que estás estancado en un tiempo que ya no existe. Ahora bien, aquí está la verdad incómoda. Cada generación piensa que a la siguiente le falta algo. Esto no es nada nuevo. Pero cuando esa crítica se convierte en tu actitud predeterminada, la gente no te ve como alguien sabio, sino como alguien amargado. Quizás lo digas como una broma y pienses que simplemente estás señalando lo obvio, pero para quienes lo escuchan, especialmente aquellos menores de 50 años, a menudo se siente como un rechazo, como si estuvieras descartando todo su mundo, valores y forma de vida. El resultado es que dejan de abrirse, mantienen las cosas ligeras y evitan conversaciones más profundas porque se preparan para el juicio. Incluso cuando te quieren, comienzan a mantener una parte de sí mismos a distancia. Esto no significa que debas estar de acuerdo con todo lo que hacen los más jóvenes. No significa que debas adoptar cada nueva tendencia o idea, pero sí significa elegir la curiosidad sobre la crítica, preguntar en lugar de suponer. Cuando cambias de decir, estos niños de hoy lo tienen fácil, a preguntar, ¿cómo es intentar encontrar tu camino en este mundo? Ahora abres la puerta a la conexión. Creas espacio para el diálogo, no para la división. Recuerda, tu valor no proviene de comparar el pasado con el presente. Esto se logra uniéndolos, de ser la mano firme que llega a través de las generaciones, no la voz que grita desde atrás. Y créelo o no, cuando los jóvenes se sienten respetados por ti, te escuchan más. Ellos hacen preguntas. Ellos vienen a ti no porque tienen que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Te conviertes no solo en el mayor de la sala, sino en aquel a quien admiran, confían y recurren. No en busca de sermones, sino de sabiduría. Esa es influencia real, y comienza por dejar de lado la necesidad de tener razón sobre cómo solía ser y apoyándote en quién todavía puedes ser ahora mismo. Si todavía estás viendo este video y encuentras valiosos estos consejos, comenta el número 5 a continuación para hacerme saber que estás aquí. Y si aún no te has suscrito, te recomendaría que lo hagas y actives la campanita para no perderte ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarte e inspirarte. Ahora, sigamos adelante. Número 6. Ignorar la etiqueta moderna. Hay un tipo de conciencia social que a menudo pasa desapercibida hasta que ya no existe. Cosas como hablar en voz alta por teléfono en público, pararse demasiado cerca en una fila o reproducir un video sin auriculares en una sala de espera son pequeños comportamientos que pueden tener un gran impacto en cómo te perciben los demás. Estas cosas pueden no haber sido un gran problema hace décadas. En aquel entonces, la gente era más tolerante con las conversaciones fuertes o el comportamiento inesperado. Pero los tiempos cambian, las expectativas se transforman, y lo que antes se consideraba inofensivo ahora puede generar incomodidad en la gente. La parte complicada es que puede que ni siquiera seas consciente de que lo estás haciendo. Nadie te dice, oye, ¿podrías bajar el volumen? ¿O te importaría dar un paso atrás? En lugar de eso, te mirarán, evitarán el contacto visual o se moverán a otro asiento. No es personal, pero es real, y ya sea en el metro, en una cafetería o simplemente caminando por una tienda, estas pequeñas violaciones de lo que la gente ahora considera cortesía común envían un mensaje. No soy consciente de cómo afecto a los demás. Y la verdad es que la gente no siempre le da a los adultos mayores el beneficio de la duda.
A menudo asumen que deberías saberlo mejor. Así que cuando ven estos comportamientos, no lo atribuyen a un malentendido, sino a una indiferencia. Ese no es el legado que quieres dejar. Afortunadamente, es una de las cosas más fáciles de solucionar. Comienza a observar cómo se comportan las personas que te rodean en espacios públicos, cómo manejan su volumen, cómo navegan en el espacio personal y cómo interactúan con la tecnología cuando hay otros cerca. La etiqueta moderna no tiene que ver con ser tenso, se trata de ser considerado. Demuestra que todavía estás en sintonía con el mundo, todavía estás comprometido y consciente del impacto que tienes en los demás. Esa conciencia genera respeto y le dice a la gente, puede que sea mayor, pero sigo siendo alguien que presta atención y le importa cómo se sienten los demás. Esto no solo mejora la forma en que los extraños responden a ti, sino que también cambia cómo tu propia familia te ve. Los nietos lo notan, los vecinos lo notan y su silenciosa admiración crece. Porque en un mundo que siempre va apresurado, alguien que se mueve con consideración, que se conduce con sutil dignidad, destaca más que nunca. Número 7. Compartir excesivamente los problemas médicos. Todos hemos escuchado el chiste. Reúne a algunas personas mayores y la conversación se convierte en una competencia sobre quién tiene la peor rodilla, la presión arterial más alta o la mayor cantidad de medicamentos en el estante del baño. Si bien puede parecer una conversación inofensiva o incluso una forma de relacionarse, mencionar constantemente tus problemas de salud puede desgastar lentamente la energía de quienes te rodean. Aquí está la cuestión. Todo el mundo sabe que envejecer trae consigo muchos desafíos físicos. No tienes que fingir que todo es perfecto, pero cuando las conversaciones siempre vuelven a girar en torno a lo que duele, lo que dijo el médico o qué sigue en la lista de cirugías, las personas empiezan a sentirse como si estuvieran en una sala de espera, no en una relación. Especialmente para los miembros más jóvenes de la familia, estos temas pueden resultar abrumadores. Puede que no sepan cómo responder o pueden sentirse impotentes al escuchar sobre cosas que no pueden solucionar. Entonces, en lugar de inclinarse, se alejan. No por falta de respeto, sino por cansancio silencioso. Mereces empatía, mereces ser escuchado. Pero cuando eso se convierte en el centro de cómo te relacionas con los demás, cambia la dinámica. Pasa de la conexión al cuidado, de la conversación a la queja. Piensa en las personas con las que disfrutas estar. Lo más probable es que no sean quienes enumeran todos los dolores y pastillas que toman, sino quienes se centran en lo que todavía les resulta bueno. Aquellos que pueden mencionar un desafío, pero que no dejan que defina el momento. ¿Eso significa que debes ocultar tus luchas? De ninguna manera. Pero elige tu audiencia. El momento, y más importante aún, busca el equilibrio. ¿Comparten cómo te va? Sí, pero también pregunta a los demás cómo están. Habla sobre el libro que estás leyendo, el jardín del vecino o el ave que viste desde tu ventana. Tu vida aún está llena de historias que no son solo clínicas y la gente quiere conectarse contigo, no solo con tus síntomas. Te sorprenderá lo mucho más livianas que se sienten tus relaciones cuando dejas que tu salud no guíe cada conversación. Cuando te concentras en lo que puedes hacer, lo que disfrutas y lo que todavía te provoca una sonrisa, no solo te sientes mejor, sino que también ayudas a que los demás se sientan mejor. En un mundo que ya se siente pesado, ser alguien que eleva el ánimo, aunque sea un poco, es un hermoso tipo de medicina en sí misma. Número 8. Ser terco en cuanto a creencias obsoletas.
Una de las cosas más difíciles de notar en nosotros mismos, especialmente a medida que envejecemos, es cuando nuestras creencias comienzan a convertirse en muros en lugar de ventanas. Nos aferramos a ideas que una vez nos resultaron útiles y principios que moldearon la forma en que criamos nuestras familias, manejamos nuestros negocios y le dimos sentido al mundo. Pero si no tenemos cuidado, esas creencias pueden endurecerse y convertirse en absolutos que ya no reflejan el mundo en el que vivimos. Es posible que te encuentres diciendo cosas como «así son las cosas» o «la gente es demasiado sensible hoy en día» o «no me importa lo que diga la ciencia, sé lo que es correcto». Aunque te sientas seguro de tus opiniones, lo que otros suelen oír es resistencia. La verdad es que el mundo ha cambiado y sigue cambiando. La tecnología, la cultura, los roles de género, la conciencia de la salud mental, la forma en que nos comunicamos, todo está evolucionando rápidamente. Cuando nos empecinamos y nos negamos a considerar otra perspectiva, no parece sabiduría, sino falta de voluntad. Las generaciones más jóvenes se dan cuenta de esto y, por lo general, no lo confrontarán directamente. Pero en su interior, te etiquetan silenciosamente como alguien con quien no pueden hablar sobre ciertas cosas, alguien que no entenderá o que no quiere entender. Y eso es una verdadera pérdida, porque ya sea tu nieto cuestionando las carreras tradicionales o tu vecino viviendo un estilo de vida que no comprendes del todo, hay tanta conexión posible cuando la curiosidad reemplaza al juicio. Permanecer abierto no significa abandonar tus valores. Significa estar dispuesto a actualizar tu comprensión sin comprometer quién eres. Significa hacer espacio en la mesa para nuevas ideas, incluso si no estás de acuerdo con todas ellas. Aquí hay algo más. La terquedad a menudo esconde miedo, miedo a perder relevancia, miedo a quedarse atrás, miedo a que si abandonamos viejas creencias, perdamos una parte de nosotros mismos. La verdad es que tu relevancia no depende de cuán firmemente te aferres al pasado. Viene de la valentía con la que enfrentas el presente, cuando puedas decir, nunca lo había pensado así, o cuéntame más sobre lo que eso significa para ti. Abres puertas y la gente pasa a través de ellas. Se sienten seguros. A veces cambias de opinión. La humildad y la disposición son lo que realmente hace que la gente te admire, porque sigues siendo un estudiante de la vida incluso en la vejez. Eso es raro y poderoso. Si todavía estás viendo este video y encuentras valiosos estos consejos, comenta el número 8 a continuación para hacerme saber que estás aquí. Si aún no te has suscrito, te recomendaría que lo hagas y actives la campanita para no perderte ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarte e inspirarte. Ahora sigamos adelante. Número 9. Caminar o moverse sin conciencia del espacio. A medida que envejecemos, nuestro ritmo cambia y disminuimos un poco la velocidad. Es posible que te sientas menos firme o más cauteloso con tus pasos, y eso es completamente natural. Pero lo que a menudo sucede, sin que nos demos cuenta, es que nos volvemos menos conscientes de cómo nuestros movimientos afectan a las personas que nos rodean. Probablemente lo hayas visto. Alguien parado en medio del pasillo de un supermercado con el carrito de lado, bloqueando completamente el paso mientras escanea una etiqueta. Alguien que se detiene de repente en una calle concurrida, perdido en sus pensamientos. O alguien caminando con un amigo y desviándose lentamente hacia el camino del tráfico peatonal que se aproxima. La mayoría de las veces, estas cosas suceden sin mala intención. No intentas ser desconsiderado, simplemente estás concentrado en tu tarea. Pero para las personas que te rodean, especialmente aquellas que tienen prisa
o transitan por espacios reducidos. Se siente como fricción, como si estuvieras creando pequeños obstáculos que hacen su día un poco más difícil. Aquí está la parte clave. La gente rara vez dice algo. Ellos simplemente suspiran, caminan a tu alrededor, quizás te dan una mirada rápida y continúan. Con el tiempo, estos pequeños momentos se suman a la forma en que los demás te perciben. Podrían empezar a verte como esa persona que siempre está en el camino o pueden decidir evitar situaciones en las que tengan que caminar a tu lado, ir de compras contigo o transitar juntos por espacios públicos. No porque no les gustes, sino porque sienten que deben manejarte. Quiero ser claro, disminuir la velocidad no es el problema, la cuestión es la concientización. Puedes moverte lentamente y aún así respetar el espacio. Puedes hacer una pausa para leer algo y aún así mantenerte a un lado. Puedes caminar con cuidado mientras eres consciente del flujo que te rodea. Esto es especialmente importante en lugares como aeropuertos, aceras concurridas, centros comerciales o incluso en pasillos de iglesias. Son espacios compartidos y ser considerado en ellos envía el poderoso mensaje de que todavía estás prestando atención y de que te importa tu impacto en los demás. Este tipo de conciencia es una forma sutil de gracia. Le dice a la gente que no solo estás centrado en tu interior, sino que también estás presente, eres considerado y amable. La mayoría de las personas no espera la perfección, solo esperan un poco de esfuerzo y consideración. Cuando demuestras eso, destacas, no como una persona más lenta, sino como alguien considerado, alguien que todavía se mueve por el mundo con dignidad y un tranquilo sentido de responsabilidad. Ese tipo de presencia es más poderosa de lo que imaginas. Número 10. Hacer chistes que no envejecen bien. Un buen sentido del humor es una de las mejores cosas que puedes llevar a la vejez. Te mantiene ligero, hace que los demás se sientan cómodos y ayuda a aliviar la tensión incluso en los momentos más difíciles. Pero no todo humor envejece con gracia, y algunos chistes, especialmente aquellos que hacían reír hace décadas, hoy pueden alejar a las personas. Quizás estés bromeando como siempre lo has hecho. Un poco de sarcasmo aquí, un comentario burlón allá, tal vez un comentario que juega con viejos estereotipos, o que se burla de los antecedentes, apariencia o elecciones de alguien. Podrías reírte mientras lo dices y continuar diciendo, solo estoy bromeando contigo, o vamos, relájate. Pero esto es lo que ha cambiado en el mundo que te rodea. Aunque antes el humor se basaba en burlarse de las diferencias, hoy la gente es mucho más sensible al impacto de las palabras, especialmente cuando vienen de alguien mayor. Los jóvenes, en particular, se encuentran en una cultura que prioriza la inclusión, la empatía y el respeto por las experiencias diversas. Cuando un chiste parece no estar en sintonía con esos valores, no resulta divertido, parece desconectado o, peor aún, irrespetuoso, y probablemente no te lo dirán. Simplemente se reirán cortésmente y luego evitarán acercarse demasiado. Sentirás la distancia, pero tal vez no entiendas de dónde viene. Esto no significa que debas andar con pies de plomo. El humor no está prohibido, pero sí significa pensar 2 veces antes de recurrir a ciertos chistes. Pregúntate, ¿es gracioso porque es inteligente o porque menosprecia a otra persona? El mejor tipo de humor, especialmente en una edad avanzada, es el que eleva a la gente. Esto aporta ligereza y no incomodidad. Eso demuestra que no estás estancado en el pasado, sino que estás evolucionando junto con los demás. Nada crea conexiones más rápidamente que reírse de uno mismo. Demuestra humildad, perspectiva y que no intentas demostrar nada,
solo estás aquí para disfrutar el momento con los demás. Cuando la gente ve eso, se relaja, se involucra y comienzan a verte no solo como la persona mayor en la sala, sino como alguien que todavía entiende. Un buen sentido del humor te llevará lejos, pero un humor reflexivo, consciente y actualizado mantendrá abierta la puerta a la conexión a cualquier edad. Número 11. Actuar como si estuvieras indefenso cuando no lo estás. Envejecer conlleva desafíos reales, nadie lo niega. Hay cosas que antes eran fáciles y ahora requieren más tiempo, cuidado y, a veces, ayuda. Pero hay una diferencia entre necesitar ayuda y recurrir a ella cuando no es necesario. Con el tiempo, esa diferencia se convierte en algo que la gente nota más de lo que admitiría. Quizás te hayas acostumbrado a decir, ¿puedes hacerlo por mí? O, no sé cómo funciona nada de esto. De todas formas, lo voy a arruinar. Al principio, esas peticiones parecen inocentes, pero cuando se convierten en hábitos, pueden desgastar silenciosamente a las personas que te rodean. Los miembros de la familia pueden comenzar a sentirse como cuidadores, incluso cuando tú estás perfectamente capacitado para hacerlo. Los amigos pueden notar que siempre son ellos quienes levantan, alcanzan, arreglan y organizan. Aunque sonrían y digan, no hay problema, por dentro empiezan a sentir algo de resentimiento. A veces este comportamiento es subconsciente. No es pereza, sino miedo. Miedo a hacerlo mal, a parecer tonto, a no seguir el ritmo. Dejas que alguien más intervenga y con cada pequeña rendición tu independencia se reduce un poco más. Pero aquí está la verdad. La gente admira más el esfuerzo que la perfección. Preferirían verte esforzarte un poco antes que rendirte del todo. Tus hijos, nietos e incluso vecinos se sienten orgullosos cuando muestras que todavía estás en el juego, que todavía quieres aprender, moverte y participar. Cuando pides ayuda, hazlo solo cuando realmente lo necesites. Confían más en ti, no se sienten manipulados ni dados por sentado. Se sienten honrados de intervenir porque saben que proviene de un lugar de honestidad y no de hábito. Mantener tu sentido de iniciativa no significa fingir que tienes 30 años otra vez. Se trata de presentarte con lo que puedes hacer, pedir claramente lo que no puedes y respetar la línea entre ambas cosas. Te sorprendería lo empoderado que te sientes cuando comienzas a recuperar las pequeñas cosas. Llevar tu propio bolso, descubrir cómo funciona el nuevo control remoto o seguir una receta sin pedirle a nadie que esté pendiente. Estas pequeñas victorias generan confianza y recuerdan a todos, incluidos tú mismo, que la edad puede cambiar lo que eres capaz de hacer, pero no te quita tu fuerza, voluntad ni dignidad. Las personas que verdaderamente envejecen bien no son las que nunca piden ayuda. Son quienes saben cuándo preguntar y cuándo ponerse en pie y decir, lo tengo bajo control. Número 12. Fingir que siempre tienes la razón. A todos nos gusta sentir que hemos ganado nuestro lugar en la mesa, especialmente después de décadas de experiencia de vida, decisiones difíciles y lecciones aprendidas en el camino. Es comprensible que, en algún punto, muchos adultos mayores sientan que tienen las respuestas, que han visto lo suficiente para saber cómo funcionan las cosas, y en muchos casos tienen razón. Sin embargo, cuando la necesidad de tener razón eclipsa la necesidad de conectar, la gente deja de escuchar. Esto puede manifestarse de pequeñas maneras. Corregir la historia de alguien durante la cena. Insistir en que tu manera de hacer las cosas es la única que tiene sentido. Poner los ojos en blanco ante nuevas ideas o ignorar la opinión de otra persona diciendo, créeme, yo sé mejor.
Al principio, es posible que los demás lo ignoren e incluso podrían reírse. Pero con el tiempo, estar cerca de alguien que siempre necesita tener la razón se vuelve agotador. La gente comienza a evitar conversaciones significativas. Retiene sus pensamientos y deja de desafiarte no porque los convenzas, sino porque es más fácil permanecer callados. La ironía es que muchas personas mayores no hacen esto por ser arrogantes. Lo hacen para sentirse seguros, para sentir que todavía tienen autoridad en un mundo que cambia rápidamente a su alrededor. Pero cuando tener razón se vuelve más importante que ser amable o curioso, resulta contraproducente. Ser sabio no significa tener todas las respuestas, sino saber cuándo ofrecer tu perspectiva y cuándo dejar que alguien más explore la suya. Mantén tus opiniones con confianza, pero también con apertura. Aquí está la verdad. La mayoría de la gente no lo dice en voz alta. Las personas que más admiramos no son las que nos corrigen, son quienes escuchan, reflexionan y nos invitan gentilmente a pensar diferente sin forzarnos. Cuando dejas de intentar ganar todas las discusiones, la gente comienza a acercarse más a ti. Te piden tu opinión y valoran tus comentarios, no porque domines la sala, sino porque tus palabras tienen un peso sereno y reflexivo. Cuando hablas, porque no hablas solo para ganar, tu voz suena más profunda y resonante. Al final, la necesidad de tener razón desaparece. Lo que perdura es cómo hiciste sentir a la gente. Cuando dejas espacio para que los demás sean escuchados, desafiados y elevados, tu presencia se convierte en algo que verdaderamente valoran y no toleran. Reflexiones finales. Ahora que hemos repasado estos 12 comportamientos, tómate un momento para reflexionar gentilmente y sin juicio. ¿Cuáles de estos hábitos se han introducido silenciosamente en tu vida diaria? ¿Cuáles te sorprendieron? ¿Y cuál te sientes preparado para cambiar, aunque sea un poco? Este video no fue creado para avergonzar ni criticar, sino para brindarte una visión honesta envuelta en cuidado. La verdad es que estos comportamientos no te hacen una mala persona, son simplemente puntos ciegos, cosas que han surgido con el tiempo sin que nos demos cuenta. Y cuando tomamos conciencia de ellos, aparece la verdadera fuerza. No pretendemos que no existan, sino que decimos, lo veo, puedo hacerlo mejor, todavía tengo el poder de crecer. Así se trata realmente de envejecer bien, no aferrarse al pasado, no resistirse al cambio, sino enfrentar cada nuevo día con conciencia de sí mismo, gracia y la fortaleza silenciosa de alguien que todavía quiere conectarse, evolucionar y ser una fuente de calidez en la vida de los demás. Así que, a medida que avanzas, ten en cuenta estas señales, no como una lista de verificación, sino como recordatorios amables sobre cómo seguir presentándote en el mundo con dignidad, presencia y el tipo de carácter que hace que los demás se sientan respetados, cómodos e inspirados. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para cambiar tu forma de moverte por el mundo. Pequeños cambios en la forma en que hablas, escuchas, te vistes, bromeas o interactúas pueden transformar por completo la forma en que los demás te perciben y la forma en que experimentas tu propio lugar en el mundo. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encantaría saber de ti. Deja un comentario a continuación y comparte algo que aprendiste hoy y cómo planeas usarlo en tu vida. Tus pensamientos son importantes para nosotros, así que no dudes en compartirlos. Leer sus comentarios nos da mucha motivación y ánimo. Si te gustó este video y te resultó útil, dale me gusta, suscríbete y compártelo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarte e inspirarte. Gracias por mirar
y esperamos verte en el próximo video.